¿Se entiende, amados? Entonces, honra, esta palabra kavod, transmite la idea de alta estima, de un alto valor, de preciosidad. Significa también poner precio, significa estimar, querer, apreciar y dar algo como precioso. ¿Estamos? Todo eso significa honrar. Ese es el significado de la palabra honra. Ahora, Dios no nos puede demandar algo que nosotros no tenemos. Es imposible dar algo que usted no tiene. Por lo tanto, cuando Dios dice que nosotros debemos honrar, es porque ya Él nos dispensó honra. Y este es el punto número 2. Necesitamos entender y operar desde nuestra posición de honra. Podemos honrar a los demás porque en Cristo hemos sido posicionados en un lugar de honra. De tal manera que usted y yo no andamos por el mundo buscando quién nos honre. No estamos haciendo algo para recibir honra de los demás. No, porque honra no es algo que yo debo de alcanzar. Honra es una posición en la que debemos permanecer. Vea por favor, porque me están viendo como que no me creen. Salmos capítulo 8 y verso 3. Salmos capítulo 8 y verso 3. Esto es bueno, ¿sabe por qué? Porque usted como padre pudo haber sido deshonrado. Como esposo, como esposa pudo haber sido deshonrada y sentirse y lastimarse en el corazón porque ha recibido deshonra de parte de quienes le rodean. Pero déjeme decirle algo, que nadie puede quitarle aquello que Dios le ha concedido. Así que en lugar de estar refunfuñando por ahí o amargándose porque la gente no le honra, usted más bien debe comprender cuál es su realidad en Cristo, de un hijo honrado delante de Dios. Amén, amados. Vea por favor Salmos capítulo 8 y verso 3. Cuando veo tus cielos, dice el salmista, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo en mi corazón, mi adentro, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Al ver la grandeza de la creación, el salmista dice, ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, para que te acuerdes de él. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Si el salmista hubiese comprendido aquel tiempo que Dios no estaba en el asunto de visitarnos, sino de hacer morada en nosotros, ¿sí? Le hubiese explotado la cabeza, ¿verdad? Si hasta ahí no lo entendía, imagínense entender nuestra realidad en Cristo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y quién es el Hijo del Hombre para que mores en él? Verso 5, le has hecho un poco menor que los ángeles, y miren lo que dice, y lo coronaste, ¿de qué? De gloria y honra, de gloria y honra. Dios te depositó juntamente con Cristo en un lugar de honra, en un lugar de honra, en un lugar de honra. De tal manera, amados hermanos, que en esta tierra vivimos para honrar a los demás, no para demandar honra. Solo si puedes verte en la posición que en Cristo ya tienes, podrás honrar a los demás. ¿A quién le cuesta honrar a su prójimo? Aquel que no puede verse digno de esa posición. Te costará horrores honrar a los demás si tú no te sabes honrado en Cristo. ¿Estamos acá, amados? De tal manera que el problema, la falta de honra no es la persona que está delante de ti, sino la ignorancia que todavía está en tu interior. El no saberte honrado por Dios te impedirá honrar a aquel que está por delante de ti. Entonces hemos sido establecidos en un lugar de honra y es un lugar al cual accedimos no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de su gracia. Entonces cuando entendemos esta verdad, que hemos recibido honra y esa honra es por gracia, dejamos de exigirle a los demás requisitos para que nosotros podamos honrarle. O sea, la gente no tiene que cumplir mis requisitos para que yo pueda honrarlos. No, amado hermano, porque tú fuiste honrado por gracia del Señor. Y es por gracia y por mandato divino que debemos honrar a los demás.
No honramos por merecimiento, honramos por reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Reconocimiento de quién es esa persona en Cristo. ¿Reconocimiento de qué? Reconocimiento del valor, de la identidad y de la posición que alguien tiene en el Señor. ¿Estamos? Gracias por ese entusiasmo. Punto número 3. La honra es el ámbito en donde la vida prospera, en donde la vida fluye. La deshonra es un estorbo para la vida. La deshonra impide que la vida prospere. Si un matrimonio, si una familia no está prosperando, y por favor no reduzca prosperidad solo en lo financiero, sino todo un ámbito de plenitud. Si el matrimonio no está prosperando, revise si están honrándose entre ustedes. Si lo que salen de su boca no son palabras de honra, sino palabras de crítica, de murmuración, ese matrimonio es el fruto de lo que sale de su boca. Pero si hay honra entre nosotros, disfrutaremos de un hogar pleno. ¿Sí? Entonces la honra es el ámbito en donde la vida prospera. Nuevamente el mismo texto. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces como familia necesitamos operar en ámbitos de honra para que la vida prospere, para que la vida pueda fluir. En donde existe honra, la vida prosperará. En donde hay deshonra, la vida se estanca. Y todo lo que se estanca, se corrompe. Todo lo que se estanca, se corrompe. Hace un tiempo atrás hicimos un ejercicio en casa de mis padres. Perdón, tengo que... es solo por la predica, nada más. Hicimos un ejercicio en la casa de mis papás. Mi esposa y yo éramos novios en aquel tiempo y solíamos visitar todos los días, nada es que solíamos, íbamos todos los días a casa de mis papás. Hicimos un juego en familia. La verdad es que era algo serio, pero lo tomamos como un juego al principio. Sobre todo después de que había algunos que se incomodaban porque estaban muy abajo en el marcador. Pusimos una pizarra y ahí escribimos los nombres de cada integrante de la familia. Y cuando alguien, por ejemplo, quería agua y no decía, por favor, denme agua, entonces era una marca. Si alguien se sentaba a la mesa y se servía los alimentos sin dar gracias, era una marca. Entonces, aunque esto empezó como un juego y algunos de pronto hasta se pudieron incomodar, por ejemplo mis sobrinos, no mis papás, sino mis sobrinos que no están aquí, sino allá en Suiza, se empezaron a incomodar. Déjenme decirle que esto fue creando un ámbito de honra. Fue creando un ámbito, una cultura de honra. Y luego ya no estábamos viendo la pizarra, sino estamos viendo el valor en las personas. Ya no era por un puntaje, no, sino era por un reconocimiento. No le animo a que usted ponga una pizarra en su casa, le animo a que usted examine sus palabras. Le animo a que usted delante del Señor examine su corazón. Porque si usted le está costando honrar a quienes le rodean, amado, pronto esa casa, pronto ese hogar será un lugar en donde usted no quiera estar. Número 4. La honra es el reconocimiento no solo de la identidad y el valor de una persona, sino también de la asignación que Dios le ha confiado. El principio de honra nace a partir de reconocer correctamente quién es una persona y cuál es la asignación que esa persona tiene en el propósito de Dios. Por eso Jesús se refiere a este principio en Mateo capítulo 10, verso 41. Miren lo que dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta. O sea, el reconocer una asignación, ¿sí?, es parte de nuestra honra. Pero hay una recompensa cuando nosotros reconocemos una asignación, y es que recibimos
de esa asignación, recibimos de esa gracia. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Cuál es la recompensa de un profeta? No es que te suelte una palabra, no, sino que una medida de su gracia te es impartida. Pero no puedes recibir de esa medida de gracia si no reconoces su asignación. ¿Se entiende? Si para algunos Javier es el amigo de la infancia, bueno, le dirán Javiercito. Si para algunos Javier es el doctor en leyes, le dirán doctor, y habrá una medida de gracia que sea dispensada. Pero si para usted, si para mí, si Javier es un pastor en el Señor, en Cristo, entonces de esa medida pastoral también será impartida en nuestra vida. ¿Se entiende? Y por favor, no estamos hablando de un título. Creo que Javier tiene suficientes títulos como para poder anhelar otro más. Estamos hablando del reconocimiento de una medida de gracia. ¿Estamos acá? ¿Sí? Entonces, el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Se entiende, amados? ¿Sí? Primera de Samuel 26. Este es un hombre de Dios tremendo, del cual vamos a hablar luego. Cuando David estaba siendo perseguido por Saúl y encontró la ocasión de tomar revancha, uno de sus subalternos le dice a David, David, está listo Saúl delante de nosotros, solo es el momento para darle la estocada. Déjalo en mis manos, dice Abisai, y de un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendrás que rematarlo. David dice, no lo mates, porque ¿quién impunemente podrá alzar la mano contra el ungido del Señor? Miren qué hermoso el corazón de David, porque a pesar de que tenía 10,000 razones para deshonrar a Saúl, solo tenía una razón para seguir honrándolo en su corazón, y es lo que Dios había dicho de él. Era la gracia de Dios sobre la vida de este hombre. ¿Qué es lo que David veía en Saúl? Un ungido del Señor. ¿Se entiende, amados? No levantes tu mano en contra de un hijo de Dios, porque esa mano levantada no quedará impune. Sí. Y al decir no levantes la mano también tiene que ver con no muevas tu lengua en contra de tu hermano. Porque a veces esos movimientos de lengua duelen más que un golpe de puño. Entonces la honra es lo que te permite ver y tratar a los demás como si Dios mismo estuviera delante de ti. Miren el sentido de honra. Nos permiten ver, ¿sí?, una porción de Cristo en la vida de mi hermano. Nos permiten ver, ¿sí?, la hermosura del Señor en la vida de los demás. Para honrar a alguien no necesitamos conocer sus buenas obras, necesitamos reconocer quiénes son en Cristo Jesús. No honramos a los padres, no honramos a nuestras autoridades por los buenos que son, los honramos porque sencillamente Dios los ha dispuesto como autoridades sobre nuestra vida. Amén. Número 5. La honra nos habilita a crecer en gracia. La honra nos habilita a crecer en gracia. La gracia es la sustancia misma de Cristo que nos habilita, ¿para qué? Para hacer su voluntad. Eso es la gracia del Señor, es constituyente, es habilitante. Pablo dice, lo que soy es por gracia y lo que he hecho es por su gracia también. No he sido yo, es la gracia de Dios en mí. Ahora, ¿cómo podemos crecer en esa gracia? Vea a su alrededor, por favor. Bueno, si honras lo que tienes a tu alrededor, crecerás en la gracia que te rodea. Todo lo que honras crece. Si honras, si puedes honrar la gracia de Dios en la vida de tu hermano, esa medida de gracia será impartida también en ti. ¿Qué es crecer en gracia entonces? Es vivir en comunión con los santos. ¿Qué es crecer en gracia?
es permanecer congregado con la familia de Dios. No asistir a una reunión, congregarse, ya lo hemos hablado muchas veces, tiene que ver con una vida en común. Tiene que ver con participar del mismo pan, del mismo alimento espiritual. Tiene que ver con reconocernos en el Señor y no en la carne. ¿Vamos acá? Entonces la honra nos habilita a crecer en gracia. Número 6. Tenemos que pasar rápido por los puntos porque quiero llegar al punto número 20. Estamos recién en el 6. No se estrese, son 2 puntos más nada más. Número 6. La honra nos preserva de llamar común a lo que Dios ha santificado. La honra nos guarda, nos preserva de llamar común a lo que Dios ha santificado. Eso es una de las mayores desgracias de la iglesia. Llamar común a lo que es espiritual. Ver como terrenal aquello que es celestial. Juzgar en la carne aquello que debe ser conocido en el espíritu. La honra nos preserva, nos guarda de llamar común a lo que Dios ha santificado. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pedro tuvo esa visión, verdad? El lienzo, una figura, él tuvo un éxtasis, dice la palabra, y vio como un lienzo bajaba del cielo y en ese lienzo había unas chuletas ahumadas, unos cangrejos encocados. Claro, usted dice bien y se da esa agüita a la boca, pero para un judío todo eso era repugnante. Gracias a Dios que no nacimos por allá. Pero claro, a los ojos de un judío, la voz era mata y come. Mata y come. Pero para un judío eso era abominación, era abominable. Y Pedro responde como buen judío, Pedro responde, nunca en la vida he comido animal inmundo. ¿Sí? Nunca he comido eso. Y una y otra vez el Señor tiene que bajar la misma imagen y darle la misma instrucción. Mata y come, mata y come. Nos dio hambre, ¿verdad? Menos mal que de aquí nos vamos a hacer justicia. Entonces, Hechos 10:15 dice, y volvió la voz. Miren, Pedro no tenía problemas de reconocer de quién era la voz. Pedro sabía que era el Señor hablándole. El problema que tenía Pedro es que aún en su corazón seguía viendo como común lo que Dios había santificado. Entonces, volvió la voz hacia él por segunda vez diciendo, lo que Dios limpió, no lo ensucies. Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común. ¿Y qué era lo que estaba en juego? Lo que estaba en juego no era una cena, sino el avance del evangelio a los gentiles. Eso que para Pedro era inmundo, para Dios era precioso. Porque en esa ilustración lo que Dios le estaba tratando el corazón de Pedro, era la salvación de los gentiles. Y miren lo que pasa en el verso 28. Y el contexto. Pedro estaba teniendo este éxtasis en donde Dios le dice, no llames común a lo que yo he santificado, no ensucies lo que yo purifiqué con la sangre de mi hijo. Y acto seguido vienen unos empleados, unos servidores de Cornelio, un ciudadano romano, vienen a su casa a pedirle a Pedro que vaya con ellos a la casa de su señor, a la casa de su amo. Vean lo que dice el verso 28. Y Simón Pedro les dijo a estos siervos, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Claro, 3 veces. 3 veces tuvo que hablarte el Señor. Pero aquí Pedro entiende que de aquí en adelante, después de la cruz, no puedes llamar inmundo a lo que Dios santificó. No puedes tomar por común aquello que Dios ha purificado. ¿Se entiende, amados? Entonces, ¿qué significa tener algo por común? Significa menospreciarlo.
significa no darle el valor que tiene, no valorarlo, significa ensuciarlo, con palabras o con hechos. El ensuciar lo que Dios ha limpiado no solo es atentar contra la honra de un hermano, es atentar en contra de la sangre de aquel que lo limpió. Cuando ensucias el testimonio de un hermano, estás atentando contra aquel que derramó su sangre para limpiarlo. En otras palabras, no pisoteas la honra de tu hermano en primer lugar, pisoteas la sangre con la que Dios lo limpió. Así de fuerte. Y sabes que Dios no toma por inocente a aquel que pisotea, a aquel que golpea a su hijo. Un registro de esta verdad lo tenemos en la vida de Moisés. ¿Recuerdan? Moisés hizo todo para poder entrar en la tierra que el Señor les mostró. Pero ya listos para entrar en esa tierra, el Señor le dice, un ratito, tú no vas a entrar. ¿Y cuál fue la razón por la que Moisés no pudo entrar al reposo? No pudo hallar descanso en esa tierra de abundancia. Sencillamente porque golpeó a Cristo. Porque golpeó la roca. ¿Qué significa golpear a Cristo? Significa murmurar en contra de un miembro de su cuerpo. Significa faltar a la honra de tu hermano. Todo eso significa golpear el cuerpo de Cristo. Dios no toma por inocente a aquel que golpea el cuerpo de su hijo. Golpear el cuerpo de Cristo es deshonrar la vida de sus miembros. Como familia, entonces, necesitamos garantizar que la vida de Dios prospere en medio de nosotros y que nuestra falta de honra sea desechada para que la vida de Dios no tenga ningún estorbo entre nosotros. Debemos preservar la vida en un ámbito de honra, no dando lugar al engaño, no dando lugar al chisme, no dando lugar a la murmuración y mucho menos a la condenación entre nosotros. Debemos juntarnos no para hablar mal de los demás, sino para honrarnos entre hermanos. Para honrarnos entre hermanos. Miren lo que dice Salmos, vamos a presentar un contraste entre dos actitudes a la hora de reunirnos. Salmos capítulo 133. Salmos capítulo 133, por favor. Verso 1. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, corre por su barba hasta llegar al borde de su túnica. ¿Qué es lo que está hablándonos el salmista? Lo que está hablándonos es nuestra realidad en Cristo. La unción baja por la cabeza, que es Él, y esa unción, que es la vida del Espíritu, fluye a través de todo el cuerpo. ¿Cuándo? Cuando el cuerpo opera en armonía. Cuando hay armonía entre los hermanos, la unción, la vida del Espíritu fluye en todos los miembros del cuerpo. La armonía es tan refrescante, dice el salmista, como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo los ámbitos de honra propician que esta vida prospere? La otra cara de la moneda, Proverbios capítulo 6, verso 16. Miren cómo la vida se afea cuando lo que hay no es armonía entre los hermanos, sino murmuración y falta de honra. Miren lo que dice Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece a Jehová. Tome nota, por favor. Realmente no son 6, sino 7. 6 cosas aborrece a Jehová y aún 7 abomina su alma. Cosas que son abominables para el Señor. Abominables para el Señor. Número 1, los ojos altivos. Los ojos altivos, la altivez de corazón. Los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadores de sangre inocente.
Número 4, el corazón que maquina el mal. Número 5, los pies presurosos para hacer lo malo. Número 6, el testigo falso que habla mentiras. Y número 7, el que siembra discordia entre hermanos. El que va dejando la semillita en los oídos y en los corazones de los hermanos. El que siembra discordia entre los hermanos. Todas estas 7 cosas, si usted lo consideró, todas estas 7 cosas que aborrece el Señor, atentan contra su cuerpo. Todas estas 7 cosas atentan contra la armonía del cuerpo de Cristo. Por eso, amado hermano, ¿sí?, necesitamos revisar nuestros ojos si acaso hay altivez en ellos. Necesitamos revisar si nuestra lengua está siendo usada para murmurar, para calumniar, para engañar, para sembrar discordia entre hermanos. Si nuestros pies están siendo presurosos no para ir a predicar las buenas nuevas de salvación, sino para hacer el mal. Necesitamos, por favor, garantizar como casa que no haya entre nosotros estas semillas de discordia, semillas que se sueltan por medio de palabras vacías de gracia, pero llenas de juicio, de condenación y de engaño. Si no tiene, usted y yo debemos preguntarnos, si no tenemos nada bueno que decir, no digamos nada. Si lo que vamos a decir no edifica, mejor quedémonos callados. Porque no hay nada que distraiga o que atente contra la armonía del cuerpo de Cristo que el chisme y la murmuración. ¿Qué es murmurar? Es hablar de una persona en voz baja. ¿Qué es murmurar? Es hablar de una persona en voz baja. Lo que estás hablando en el pasillo, en lugar de hablarlo delante de esa persona, es hablarlo en voz baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por algo, por alguna cosa. Es que lo que dijo el pastor, no estoy tan de acuerdo con eso. Y es que viste cómo vino la pastora hoy día. Y a veces le damos una connotación espiritual, ¿no? Es que te lo cuento para que oremos. No es para que oremos, amado. El Señor es claro y cuando dice que tienes algo en tu corazón con una persona, no te dice que ores juntando a otros, dice que vayas donde la persona a tratar ese asunto. Entonces, murmurar es hablar de alguien que no está presente. Si esa persona de la cual estás hablando no te dio autorización de hablar, estás murmurando. Es hablar de alguien que no está presente, es poner en tela de duda el testimonio de tu hermano. Fíjense, hace unos meses atrás, en medio de una situación muy dolorosa, la despedida de un ser querido, se acercó a nosotros un chico, un joven que realmente nosotros siempre apreciamos porque siempre supimos que tenía un lindo corazón. Sin embargo, tuvo, no a bien, sino estuvo a mal entrar, como siempre dice mi esposa, las malas costumbres corrompen amistades, algo así, ¿verdad? O al revés. Bueno, al revés. Luego le preguntan a ella lo sabe decir. Y él se acercó a nuestra mesa, estábamos con el pastor Javier, la pastora Maloli, se acercó una actitud digna de admirar. Se acercó, se sentó en la mesa y nos dijo, yo quiero pedirles perdón. Y quiero pedirles perdón porque me di la licencia de hablar mal de ustedes en compañía de otros hermanos. Y esto que obviamente trajo, a mi corazón trajo mucho amor, más amor aún hacia la vida de este hermano, pero también trajo sorpresa. ¿Por qué? Sorpresa y dolor. ¿Por qué? Porque este joven me dijo que tenían por costumbre reunirse con algunos hermanos a la hora del té.
Sus reuniones eran llamadas la hora del té, porque la hora del té era la hora del té destruyo. Se juntaban específicamente para hablar mal de los demás. Esa era la hora del té. Te destruyo. Entonces yo no podía concebir que haya gente que tenga el tiempo de sentarse, de reunirse para hablar mal de los demás. Y eso me dio tristeza. ¿Sabe por qué me dio tristeza? Porque rápidamente hice un panorama de esas personas e identifiqué la causa por la cual muchos de ellos y de sus matrimonios no habían prosperado en el Señor. Muchos de ellos estaban apartados del Señor y algunos de esos matrimonios ya no estaban más. El dolor no era por lo que ni siquiera era el tema de conversación, lo que habían hablado de mí. No, el dolor que tenía era por la condición en la que estaban sus vidas. Entonces, amado hermano, así como Dios no toma por inocente a aquel que murmura, que golpea el cuerpo de Cristo, tampoco toma por inocente a aquel que presta su oído a la murmuración. El que siembra discordia entre hermanos, ¿en dónde crees que se siembra esa semilla de discordia? Entra en el oído, pero se anida en tu corazón. ¿Dónde va a dar fruto esa semilla de discordia? En tu corazón. En tu corazón. Yo estoy seguro que si la vecina que tienes al lado de tu casa viene y deja la basura de su hogar en la puerta de tu casa, tú inmediatamente vas y le tocas la puerta si no le llevas la misma basura a que la deposite en el lugar que se debe. ¿Por qué si actúas de esa manera con una basura que está en tu exterior, por qué no actúas de la misma manera con una basura que intentan poner en tu corazón? ¿Por qué no paras la murmuración a tiempo? ¿Por qué no paras el chisme a tiempo? No permitas que la gente te llene de basura el oído, porque esa basura, esa semilla de discordia terminará dando fruto en tu corazón. La palabra es clara y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Cuando en el corazón, en lugar de haber semillas de vida, hay basura, amado, no te preguntes entonces por qué tu vida espiritual no prospera. ¿Por qué el matrimonio no prospera? Hay personas que le prestan oído a la murmuración. Entonces su vida no fluye. No va de gloria en gloria, sino de crisis en crisis. No va de victoria en victoria, sino de tumbo en tumbo. Recuerde, la honra es el ámbito en donde la vida del Señor prospera en medio nuestro. Amén, amados. Y número 7, pero antes del 7. Un ámbito de honra no es un ámbito en donde no hayan defectos, no podamos ver los defectos en la vida de los demás, por favor. Claro que vamos a ver defectos, primeramente en mí. Usted va a ver 10,000 defectos. Qué bueno que mi esposa no ve todos esos. Usted puede ver 10,000 defectos en mí, en la vida de su hermano. Claro que sí, por supuesto que habrán errores, por supuesto que habrán defectos en medio nuestro. Pero no permitas que el error en la vida de tu hermano te haga olvidar que el Cristo que mora en él es más grande que sus debilidades. No permitas que la debilidad en la vida de tu hermano te haga olvidar que la vida de Cristo es superior a cualquier defecto que él tenga. Amén. Número 7. La honra se gesta en nuestro interior, pero su fruto, el fruto de la honra, se expresa hacia afuera. Aunque en primer lugar la honra no se puede ver, su fruto es perfectamente visible. ¿Se entiende? La honra se gesta en nuestro interior, pero su fruto se hace visible hacia afuera. Malaquías capítulo 1, verso 6. Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Dios hablando con el pueblo de Israel.
exhortándolos porque profesaban honrar su nombre, pero no había un fruto de esa honra. Y Dios le dice, el hijo honra a su padre y el siervo honra a su señor. Ahora bien, dice el Señor, hagamos cuentas. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Ustedes me llaman padre, pero lo que yo no veo es el honor que merezco. Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? O sea, la honra no es una sugerencia, es una deuda, es un mandato. ¿Dónde está el respeto que se me debe? Dios Padre y Señor de nuestras vidas no demanda palabras que lo adulen, sino un fruto que le honre. No está diciendo que le hablemos palabras de honra, no, Él está demandando un fruto de honra delante de Él. Entonces la honra se expresa con nuestros hechos, no solo con los dichos de nuestra boca. Mateo 15:8 es un texto fuerte. Miren lo que dice el Señor. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Amados, si la honra está presente en nuestros labios, pero ausente en nuestro corazón, eso no es honra, sino adulación. Adulación. Y aunque honra y adulación se parecen mucho en forma, en esencia son completamente distintos. Por favor, no se confunda. Una cosa es honrar y otra cosa es adular a una persona. La honra no quedará sin fruto, la adulación solo quedará en palabras. O sea, la honra estará acompañada siempre con hechos. La honra y la adulación son en fruto completamente lo opuesto. La honra es un fruto del espíritu, la adulación es una obra de la carne. Veamos lo que dice la palabra acerca de la adulación, por favor. Quisiera que si algo vamos a experimentar esta mañana es que el Señor, el Espíritu, por el Espíritu, seamos vacunados no solo de la deshonra, sino también de la falsa honra que es la adulación. Que el Señor nos vacune de la adulación. Salmos capítulo 5, verso 9. Salmos capítulo 5, verso 9. Miren lo que dice. No pueden decir la verdad, su deseo más profundo es destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta, su lengua está llena de adulaciones. Miren lo que es para el Señor una lengua que adula. Es como el mal olor de una tumba abierta. Salmos capítulo 55, verso 21. Salmo 55, verso 21. Sus palabras, miren la adulación, tiene una forma de honra, pero en sustancia solo es adulación. Sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero en su corazón hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una loción, pero por debajo son dagas. En otra versión dice, usan palabras más suaves que el aceite, pero no son sino espadas afiladas. ¡Wow! Miren la adulación, se presenta como algo suave, como algo refrescante, relajante, como una loción. Pero lo que lleva por dentro son dagas, espadas afiladas. Miren qué peligroso puede ser la adulación en una casa, en una familia, en una congregación. Y hay un texto, hay una historia en la Biblia que estaba leyendo, le comentaba a mi esposa ayer, qué fuerte esta historia familiar, la historia de un padre y un hijo que se rebeló, que en lugar de honrar a su padre, este hijo, ¿sí?, lo aduló. Es la historia de David y su hijo Absalón. El corazón de Absalón fue herido. El corazón de Absalón no estaba recto. Por una serie de situaciones que por tiempo no podemos hoy comentar,
Pero el corazón de este hijo estaba herido contra su padre. El corazón de Absalón, un corazón resentido. Vea por favor, 2 Samuel, capítulo 15. Por eso, antes que usted vaya allá, si usted tiene algún resentimiento, por favor, por amor al Señor y por amor a su propia vida, salga de eso rápido, resuélvalo. Porque el resentimiento le va a impedir honrar a los demás y lo que se va a convertir usted es en adulador. Es en alguien que engaña, que adula con sus palabras. Segunda de Samuel capítulo 15, verso 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Algunas características del adulador en esta porción. Número 1, el adulador siempre va a buscar reunir gente a su alrededor, por lo general gente resentida y herida en su corazón. Esa frase, Dios los crea y ellos se juntan. Bueno, lo cierto es que Dios no crea ningún adulador, pero Dios sabe por qué ellos se juntan. El resentimiento es como miel, ¿sí?, en medio de gente que está herida en el corazón. Y eso es lo que pasa con Absalón. Empieza a reunirse de gente, si ustedes siguen leyendo, era gente que estaba resentida con el rey, con David, con su papá. Número 2, y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Miren este hombre, este hijo de David. Reunió gente, caballos, reunió carros, reunió cerca de 50 hombres que vayan con él y él se levantaba temprano. O sea, el adulador siempre está activo, pero no para hacer el bien. Se levantaba temprano y miren dónde se sitúa, dónde se posiciona un adulador. Y se situaba junto al camino de la puerta. Esta es otra característica de un adulador, de un engañador. El adulador es un oportunista que procura el momento y el lugar preciso para atrapar tu corazón. Va a estar en un momento y en un lugar preciso para atraer la atención de la gente. Es como la serpiente que busca la ocasión para morder y para soltar el veneno. Cuando te descuidaste, ya te soltó el veneno, ya te habló mal de alguien. O ya dijo una palabra que como mantequilla parece suave, pero metió la daga en tu corazón. ¿Se entiende? Miren lo que dice luego. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para que el rey juzgue, Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Miren, era solícito este hombre. Madrugaba y se posicionaba en la puerta para que todo aquel que viniese a hablar con el rey, más bien él lo traiga hacia sí mismo. Entonces, todo aquel que tenía un pleito venía al rey para que el rey juzgue. Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y este respondía, tu siervo es una de las tribus de Israel. Otra característica de un adulador, se muestra interesado en tu causa, pero en realidad solo vela por sus propios intereses. ¿Qué te pasó? ¿Pero cómo te hicieron esto? Pero no es justo que te hagan esto a ti. Porque puede tratarse no de honra, sino de adulación. Verso 3, entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa. No tienen por qué hacerte esto. Tu causa es buena y justa, no tienes por qué vivir esa injusticia. Pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Es decir, no pierdas tu tiempo hablando con la autoridad. No, porque solo yo voy a escucharte. Yo entiendo lo que te pasa. El adulador te indispone con la autoridad en lugar de llevarte a ella. Rompe el puente con la autoridad y trae la atención de la gente hacia sí mismo. ¿Se entiende? No te indispone con la autoridad, no te lleva hacia ella. El adulador te incita a rebelarte contra toda autoridad, no a sujetarte a ella. Pero ¿por qué tienes que pedir permiso? ¿Y por qué tienes que avisar? ¿Y por qué tienes que...? Adulación.
Engaño. Un adulador simula estar sujeto a la autoridad, pero su corazón se rebela contra ella. Amados, esa actitud, ¿sí? Esa actitud no solo hay en una congregación, no solo hay en un reino, no, también en las familias. Hay hijos que adulan a sus padres. Hay hijos que adulan a sus padres. Hijos que no reconocen la autoridad en sus padres, pero simulan sujetarse a ellas por causa de un beneficio propio. Y hay padres que caen en el engaño y celebran esa adulación. No, usted tiene un don dado por el Señor, el don de discernimiento de espíritus. Y si esa falsa honra, ¿sí?, no es corregida, amado, usted está formando un Absalón en casa. Pronto le va a hacer un sindicato y va a haber microsociedades en el hogar. Ojo con eso. Número 4, decía además Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tuvieran pleitos? Si este hombre no podía resolver ni sus propios pleitos con su papá, ¿cómo va a poder resolver el pleito del pueblo? Por favor, amado, usted necesita identificar el fruto en la vida de una persona antes de confiarle sus problemas a ese hermano. Si no puedes resolver asuntos en tu propio corazón, ¿sí?, ¿cómo piensa usted que va a resolver asuntos de otras personas? Entonces Absalón dice: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tuvieran pleito o causa alguna y yo les haría justicia? Entonces el adulador siempre está en busca de una posición, de un título, pero sobre todas las cosas del reconocimiento de los demás. El adulador no confía en la justicia de Dios, confía en su propia justicia. Yo les haré justicia. Número 5. ¿Me dan 5 minutos? Número 5. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. Otra característica de un adulador: está constantemente en la búsqueda de la exaltación personal y para esto siempre usará un falso interés y aprecio por la gente. Un falso interés y aprecio por la gente. El adulador siempre sabrá cuándo cambiaste de perfume, qué tipo de ropa usas. Siempre sabrá la comida que te gusta, pero no por el interés de honrarte, sino por el interés de hallar un beneficio en todo eso. Siempre buscará la ocasión para aprovecharse de una situación. De esta manera, número 6, de esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Y esta es la cereza del pastel, ¿no?, la corona de un adulador. El fin último de todo adulador es manipular el corazón de las personas para su propio beneficio. Es ganar tu corazón. Es traer tu corazón hacia Él, no hacia el Señor. Número 7. Miren lo que pasó con este joven y su padre. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey: permíteme ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. David respondió: está bien, hijo, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón. Pero mientras estaba allí en Hebrón, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno del carnero, decía el mensaje, deben decir: Absalón ha sido coronado como rey en Hebrón. Verso 11. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, los cuales iban en su sencillez y sin saber nada. Otra característica: los aduladores siempre estarán rodeados de gente sencilla de mente y con falta de entendimiento. Lo que me maravilla de esta historia es el corazón del rey David.
Porque a pesar de la traición, la sublevación de su hijo y de los generales que le acompañaron, cuando David tuvo la ocasión de tomar revancha, le dijo esto a sus soldados: no dañen la vida de mi hijo Absalón. Y cuando su ejército venció al ejército sublevado, honró a todos los generales que estaban con su hijo. Les devolvió la posición en el ejército real. Miren qué impresionante la vida de este hombre. No por nada Dios llama a David un hombre conforme a mi corazón. Un hombre que supo honrar a Saúl, que supo honrar a su hijo Absalón, que supo honrar a los que se sublevaron contra él, porque a pesar de que le dañaron, ¿sí?, dañaron su dignidad como rey, dañaron su hogar, nunca pudieron dañar su corazón. Y es que la honra nace de un corazón recto y sano, pero la adulación nace de un corazón torcido y enfermo. Finalmente, miren lo que dice Romanos 16, 18. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. El que adula, el que engaña con su boca, no solo es un engañador, sino un ladrón. Un ladrón que intenta robar tu atención, tu tiempo, tu favor, la gracia de Dios en tu vida, la posición, pero sobre todas las cosas busca adueñarse de tu corazón. ¿Cuál es la clave para diferenciar entre la honra y la adulación? ¿Cuál es la clave? Que los dichos sean coherentes con los hechos. Si hay alguien que te honra de palabra, sus hechos validarán que se trata de honra y no de adulación. ¿Se entiende, amada familia? El que honra siempre va a exaltar la obra de Dios en tu vida. El que adula pretende exaltarse a sí mismo. El que honra engrandece a Cristo en la vida de una persona. El que adula pretende engrandecer su propio nombre. ¿Recuerdan quién quiso exaltarse a sí mismo? Entonces necesitamos entender que de Dios procede la honra, pero la adulación no procede de la luz, sino de las tinieblas. Quiero invitarte a ponerte de pie y vamos a orar. Y quiero orar, o antes de orar, quisiera que recordemos esa escena en donde Jesús fue invitado a casa de un hombre, de un leproso llamado Simón. Miren lo que dice la palabra. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado él en la casa del fariseo, se sentó a su mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco con un perfume muy caro, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. El que adula es capaz de sentarse contigo en la mesa, pero el que honra es capaz de dejar su lugar en la mesa para limpiar tus pies. El que adula puede abrirte las puertas de su casa, pero el que honra sabrá abrirte las puertas de su corazón. El que adula puede llenar la mesa de comida, pero el que honra sabrá llenar la mesa con su amor. Hay una diferencia muy clara entre este fariseo y la mujer que enjuagó con sus lágrimas los pies de Jesús. Es que uno dispuso su mesa, pero la otra dispuso su corazón. Y cuando este fariseo cabildaba en su interior, pensaba, ¿qué tipo de profeta es este?
O si este hombre fuese profeta, sabría que la mujer que se le acercó es una pecadora. Miren cómo el Señor responde esto. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús respondió y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y vuelto a la mujer le dijo: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. ¿Cuál es la diferencia entre este fariseo y esta mujer? El fariseo era un adulador que no supo reconocer quién estaba sentado en su mesa. Pero esta mujer, aunque su currículum o su trayectoria la describía como una pecadora, supo reconocer quién era el Señor. Supo reconocer el don de Dios en la vida de ese hombre. Eso es honra, amado hermano. No es una mesa, no es una casa adornada, no son regalos que ponen delante de nosotros, no son palabras lisonjeras. Es una actitud de corazón como el fruto de reconocer quién es una persona en Cristo. Amén. Vamos a orar. Quisiera proponer esta oración delante de ustedes. Que el Señor nos permita reconocernos en Él. Porque si nos reconocemos en Él, no nos costará, sino que disfrutaremos el honrarnos los unos a los otros. Papá, abre nuestros ojos, Señor. Pon colirio. Permítenos vernos como tú nos ves. Permítenos reconocernos en la posición, la identidad y el valor que en Cristo tenemos. Presérvanos, Señor, de conocernos en la carne. Guárdanos, Señor, de juzgarnos entre nosotros, de condenarnos, Señor, de murmurar contra nuestros hermanos, de hablar en lo secreto, de murmurar en los pasillos, Señor, y de poner en tela de duda la obra redentora que tú hiciste en quienes nos rodean. Señor, enséñanos a cultivar ámbitos de honra para gozar de hogares fuertes, estables, de matrimonios, Señor, que van de gloria en gloria y de victoria en victoria. Señor, limpia nuestros corazones si acaso ha sido el lugar en donde hemos depositado la basura. Guarda nuestros oídos de escuchar palabras vanas y presérvanos, Señor, en tu verdad. Llévanos de tu mano a caminar por caminos, Señor, en donde sepamos honrarnos. Señor, guárdanos de llamar impuro, guárdanos de llamar común a lo que tú has santificado. Enséñanos, Señor, a honrar. Enséñanos, Señor, a ver el precio que tú pagaste por la vida de quienes nos rodean. Que nuestro corazón se alinee al tuyo para que podamos ver el tesoro en el vaso del barro. Gracias, Señor, por la vida de cuerpo, por la comunión. Gracias, Señor, por el privilegio de congregarnos, de estimularnos al amor y de crecer en tu verdad. Te pedimos, Señor, permítenos crecer en gracia, disfrutando la medida de Cristo en la vida de los demás.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.